Impedancia. En primer lugar vamos a ver la definición de impedancia, resistencia y reactancia. En segundo lugar, el triángulo de impedancias. Y en tercer lugar, los cálculos en corriente alterna monofásica de la intensidad, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente en función de la resistencia y la reactancia. Definición de impedancia. Para definir la impedancia utilizamos la ley de Ohm, el cociente entre el fasor de la tensión y el fasor de la intensidad. Esta parte primera, la parte real, es la parte resistiva del circuito y esta segunda parte, o parte imaginaria, es la parte reactiva del circuito. ¿De acuerdo? El módulo de la impedancia puede ser expresado como la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Por lo tanto, la impedancia tiene una parte resistiva o real, que es la parte que corresponde a la resistencia de la impedancia, y una parte reactiva o imaginaria, que es la parte que corresponde a la reactancia de la impedancia. La reactancia puede ser, a su vez, inductiva o inductancia, y capacitiva o capacitancia. La reactancia inductiva o inductancia, que en este caso designamos por la letra X sub L, es igual a J omega L, siendo omega la pulsación en radianes por segundo y L el valor de la bobina en henrios. La frecuencia puede ser medida en hercios. También la pulsación puede ser expresada en función al periodo, medido en milisegundos. La reactancia capacitiva o capacitancia, que en este caso designamos por la letra X sub C, es igual a menos J por 1 partido por omega C. Recordemos, omega es la pulsación en radianes por segundo y C es la capacidad del condensador expresado en faradios. Aquí tenemos los triángulos de impedancias. El triángulo de impedancias para una reactancia inductiva, en este caso, si nosotros trazamos en primer lugar R, al final de R, con un ángulo de 90 grados, trazamos el valor de X sub L, es decir, la reactancia inductiva. Y finalmente unimos el punto inicial con el punto final y obtenemos el módulo de Z, de la impedancia. Si la impedancia tiene una reactancia capacitiva, entonces el triángulo que corresponde es este de aquí. Trazamos en primer lugar R y al final de R dibujamos X sub C con un ángulo de menos 90 grados y finalmente unimos el primer punto con el punto final y obtenemos el valor de el módulo de la impedancia, Z. De estos triángulos de impedancia se puede obtener rápidamente que el coseno de phi es lo mismo que R partido por Z. Aquí lo vemos, esto es phi, este ángulo de aquí. En el caso de capacitiva es este ángulo de aquí. Aquí tenemos phi, aquí tenemos phi. Para inductiva, para capacitiva. Bien, como Z puede ser expresado en función de su módulo, pues es la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. El seno de phi vemos rápidamente que es X partido por Z, puede ser X sub L o X sub C, ¿de acuerdo? Y finalmente la tangente de phi será igual a X partido por R. Con los dos, y suponiendo que el ángulo de la tensión es delta, sabemos que el ángulo de la impedancia es phi, operando obtenemos esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Sabiendo que delta menos phi es teta. Así se definió en el apartado 1.1. Para el caso concreto en el que delta sea igual a 0, es decir, el fasor de la tensión esté a 0 grados, va a coincidir que el ángulo de desfase de la intensidad es de menos phi grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Para el cálculo de la potencia, comenzamos por el cálculo en primer lugar de la potencia aparente. La potencia aparente es igual a el fasor de la tensión por el conjugado del fasor de la intensidad. Este término de aquí significa
conjugado del fasor de la intensidad. Bien, ¿qué es el conjugado del fasor de la intensidad? Conjugado del fasor de la intensidad, si por ejemplo la intensidad tiene esta forma, su conjugado tiene esta forma. Simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria del número complejo que estemos tratando. En el apartado 1.1, si recordamos, habíamos definido que delta menos teta era igual a phi. Volvemos al apartado 1.1 y aquí al definir la impedancia, como vemos, hemos definido que delta menos teta por el conjugado de la intensidad, el fasor conjugado de la intensidad, nos queda lo siguiente en forma polar. Tenemos que la tensión, el módulo de la tensión al ángulo delta grados por el módulo de la intensidad a menos teta grados. Esto es igual a U por I, pero los ángulos es delta menos teta, es una multiplicación en números complejos. Por lo tanto, en la multiplicación se suman los argumentos. Esto es igual a esto. Y esto es igual a phi. Por lo tanto, la potencia aparente es U por I, el módulo de la potencia aparente, mientras que el argumento de la potencia aparente es phi. De aquí obtenemos que U por I por el coseno de phi más J U por I por el seno de phi a la parte real la llamamos potencia activa y a la parte imaginaria la llamamos potencia reactiva. Aplicando la ley de Ohm sobre esta ecuación, U por I por el coseno de phi, nosotros sabemos que expresado en forma de módulo, U es igual a Z por I. El módulo de la tensión, el módulo del fasor de la tensión es igual al módulo de la impedancia por el módulo del fasor de la intensidad. Sustituyendo en esta ecuación, obtenemos que esto es igual a Z por I cuadrado por el coseno de phi. Pero Z por el coseno de phi es justamente la parte real de la impedancia, es decir, la resistencia por la intensidad al cuadrado. Haciendo la misma operación, llegamos a la conclusión de que la potencia reactiva es igual a la reactancia por la intensidad al cuadrado. Otra forma de expresar la potencia, en este caso en función de la tensión, la potencia activa y la potencia reactiva, es operar sobre la misma ecuación. Utilizamos nuevamente la ley de Ohm y decimos que, en este caso, la intensidad es igual a la tensión partido por la impedancia. Si nosotros sustituimos, podemos llegar a esta ecuación de aquí, es decir, la tensión al cuadrado partido por la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado por el coseno de phi. Igualmente con la potencia reactiva. No es necesario aprender estas ecuaciones de memoria, simplemente deducirlas. En cualquier caso, concretamente esta ecuación de aquí es bastante útil para calcular la potencia activa y esta ecuación de aquí también es bastante útil. Recordemos que si una impedancia solo tiene parte resistiva, si nosotros colocamos una impedancia que tiene únicamente parte resistiva, su desfase va a ser de 0 grados, esta impedancia solo consumirá potencia activa. Igualmente, si una impedancia solo tiene parte reactiva, supongamos que en este caso es inductiva, podría ser, vamos a indicarlo de todas formas, menos 90 grados,
esta sería inductiva y esta sería capacitiva. Bien, si solo tiene parte reactiva, en ese caso solo consume potencia reactiva o cede potencia reactiva. Consume si es inductiva y cede si es capacitiva. Esto lo vamos a ver inmediatamente porque el valor de x, al ser negativo, si nosotros sustituimos aquí, sería menos x y cuadrado, es decir, la potencia reactiva, en este caso, en el caso de que la impedancia tenga una reactancia capacitiva, cede potencia reactiva al circuito. En el caso de que la impedancia tenga reactancia inductiva, en ese caso absorbe potencia reactiva del circuito. Bueno, finalmente, este es un caso particular y muy utilizado para todos los cálculos en corriente alterna, y es que generalmente el fasor de la tensión se toma a 0 grados. Es decir, el fasor de la tensión, como hipótesis inicial de trabajo, se toma a 0 grados. En este caso, si nosotros tomamos el fasor de la tensión inicial a 0 grados, sabemos que delta, que es el ángulo de desfase de la tensión, menos θ, que es el ángulo de desfase de la intensidad, es igual a phi. Si esto es igual a 0, nos queda que menos θ es igual a phi, o lo que es lo mismo, que θ es igual a menos phi. Bien, pues en este caso particular, el argumento de la intensidad coincide con el ángulo de desfase de la impedancia, y de ahí se obtiene el factor de potencia de esa impedancia.